¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan de nuevo aquí en A Fondo. Hoy con un nuevo programa en el entorno de los seriales, de este serial de los aspirantes al 2018. A Fondo, Aspirantes 2018. Y bueno, esta noche en el estudio, y nos da un enorme gusto que nos acompañe el senador Armando Ríos Peter, el Jaguar, así se te conoce, aspirante independiente, guerrerense, y quien de alguna manera inició todo un temblor al interior del PRD. Bienvenido, Armando. Al contrario, Muchas Francisco, gracias. Eduardo, Carlos, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar con ustedes con su amplísimo auditorio. Muchísimas gracias. Y bueno, justamente compartiendo esta mesa de trabajo, Carlos Ramos Padilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eduardo Campos. Paco, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Armando, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, generaste, decía yo, Armando, una importante desbandada en el PRD. ¿Por qué? Mira, yo desde hace ya algunos años he venido teniendo diferencias muy marcadas, o venía teniendo diferencias muy marcadas con el PRD. Como ustedes recordarán, yo, pese a ser el candidato puntero, el precandidato puntero, renuncié a la candidatura del estado de Guerrero, donde pues había una enorme viabilidad para que yo ganara la gubernatura, pero pues se presentaron los hechos de Ayotzinapa, la desaparición de 43 jóvenes. Yo planteé con toda claridad que no podíamos seguir haciendo las cosas de la misma manera. La corrupción y la impunidad que permeaban en la entidad pues también contaminaban al PRD y no me quisieron hacer caso, de tal manera que yo renuncié a una candidatura que prácticamente estaba ganada y eso fue un primer momento realmente de distanciamiento con el PRD. Busqué cambiar las cosas desde dentro, busqué ser candidato a presidir el partido, creo que las cosas se podían cambiar, no hicieron caso tampoco, no les pareció que mi ruta fuera la positiva. Y bueno, pues te comento esto porque no fue un rompimiento de un día a otro, fue un rompimiento que fue progresivo y que tiene que ver con lo que hoy le pasa a los partidos políticos. La corrupción y la impunidad, pues hoy me parece que no solamente tiene ejemplos en el PRD, sino que los tiene en todos. PRI, PAN, PRD, hasta Morena, ahorita ya en Tláhuac, tiene evidencias empíricas muy claras, ¿no? Entonces, por eso renuncié y ahora estoy como independiente. ¿Cómo se dio el proceso, Armando? Porque da la impresión de que te estuvieron bloqueando, saboteando adentro del partido para no crecer, para no ser. Y hay que reconocer que eres un joven con mucha congruencia, con una gran capacidad, una gran preparación. Es decir, tú no abandonaste al partido ni por capricho, ni por negociación, ni por traición. ¿Cómo se fue dando el proceso? Oh, bueno, yo los planteamientos que yo vine haciendo, especialmente en el caso de Iguala, de la desaparición terrible de 43 jóvenes, pues era, no podemos tener acuerdos con quien desde el gobierno del Estado, pues más que ser parte de la solución, era parte del problema. Así siempre entendí al anterior gobernador. Y cuando a mí me plantean que era indispensable tener acuerdos con él para poder transitar mi candidatura, pues simple y sencillamente yo tomé la decisión de negarme a esa Hablas de situación. Ángel Aguirre. En efecto. Y bueno, pues me parece que la forma en la que se estaban tomando las decisiones no era correcta. Creo que a la luz de los hechos, después de que se tomaron investigaciones por parte de la Comisión Interamericana, lo que yo decía resultó cierto. La historia me terminó dando la razón. Y al final del día uno siempre tiene la posibilidad, Carlos, de decidir. O te haces el tonto tú mismo diciendo nada me va a contaminar a mí y te vas en la inercia, cosa que yo creo que no es positiva. O decidir, yo corto de tajo, aunque esto me cueste ser gobernador, pues me parece que lo primero que tiene que estar de un político es la congruencia, los principios, los valores. Y en este momento de crisis en el país, pues la posibilidad de decir que se combate a la corrupción y la impunidad, pues en los hechos y no solamente en los discursos, ¿no? Armando, tú has sido ya diputado federal, has sido senador. ¿Crees tú tener los elementos suficientes para poder ser ahora un candidato presidencial? Mira, yo tengo ya, digamos, en este trabajo, en el trabajo público, más de 21 años. Yo estudié Derecho y estudié Economía precisamente con la intención de formarme para ser político, para hacer política, para hacer administración pública. Tengo una maestría en Seguridad Nacional, tengo estudios de maestría en Administración Pública. Es decir, siempre la idea de ser parte de la política y de la administración pública fue lo que rodeó todas mis actividades.
He sido funcionario a nivel estatal, funcionario a nivel federal, fui subsecretario del gobierno federal en el caso de Vicente Fox. He trabajado en Hacienda, he sido funcionario local, he sido funcionario federal, senador, diputado. Por lo menos creo que tengo una serie de antecedentes profesionales que me permiten levantar la mano y decir, bueno, esto es lo que yo ofrezco, lo que hoy propongo, pues para reconciliar muchas de las cosas que hoy se tienen que reconciliar en México. Hablaste hace un momento, Armando, del sistema partidista. Prácticamente mencionaste que es obsoleto. ¿Solamente es el sistema partidista o son los políticos vacíos, manipulados? Y me gustaría que me hicieras ¿qué marca la diferencia entre un político independiente y uno partidista? Mira, yo creo que nuestro sistema de partidos es el que está generando el tipo de políticos que tenemos. Un manzano da manzanas, un perón peras, y este sistema de partidos que tenemos nos da el tipo de políticos que tenemos. Tengo el caso de Tláhuac, que lo vuelvo a insistir porque es el más reciente. Bueno, pues uno pensaría que un nuevo partido no va a tener este tipo de elementos que conviven con narcomenudistas. Ahí lo tienes, es un nuevo partido. Pero lo tienes en el caso de Iguala con el PRD. Pero viene de origen del PRD. Bueno, pero digamos, es un poco la dinámica. No creo que sea exclusivamente de dónde se viene, sino la forma en la que se hace política. En el caso del PRD, pues está el caso de Iguala, que he mencionado, exacto, pero pues tienes, en el caso del PAN, tienes el caso de Sonora, o tienes en Veracruz a los priistas, en fin. Creo que hay que verlo como un patrón sistémico que te está generando por una cadena de formas de hacer política, el tipo de políticos que hoy están dando mala nota y que están desesperanzando, desencantando, irritando a la gente. Y tiene que ver con cómo se hace política, como yo siempre lo planteo que son 6 letras Cs, que son las que construyen la gran C de la corrupción, que empieza con las campañas políticas, que después continúa con la compra de votos, mucho dinero para comprar votos, tinacos, etcétera. Sí. Después las clientelas electorales, que son las que los reciben en Tláhuac, las reciben en Iguala, en Sonora, pero hay una C importante en esto, que es la C de los compadres, que son los que financian las campañas, los que le meten billete al asunto para quedarse después con contratos de obra pública o contratos de servicios, o peor aún, con las relaciones con el crimen organizado. Fíjense, son 6 frases, digamos, que concatenadas nos dan el patrón sistémico, donde hoy tienes políticos de todos los partidos teniendo ese tipo de estigma, ese tipo de manchas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer política diferente. Y empieza... ¿Tienes compadres? No, bueno, yo obviamente que tengo muchos amigos y he sido parido de mucha gente. El tema es lo que uno tiene que ser como independiente, es alguien que no tenga fases oscuras, que lo anden financiando, que lo anden metiendo billete para después quedarse con contratos, con beneficios, con arreglos turbios que terminen lastimando a la sociedad. Creo que esa es la opción que tiene un independiente, la oportunidad. Oye, ¿están blindados de ello? Por supuesto que no, pero me parece que diferenciar la ruta y diferenciar con toda claridad, esa es la forma en la que se hace política que hoy nos causa daño. Y abrir una oportunidad distinta es por lo menos la opción que yo quiero tomar y la que yo invito a que sea la que caracterice al movimiento independiente en el país. Así es. Oye, a ver, ¿nos culparías a los ciudadanos de ser los responsables de tener este grupo político que nos gobierna y nos legisla? Y no dije clase política porque es lo que menos tienen clase. ¿Nos culparías a nosotros? Porque a final de cuentas el voto es el que determina, ¿no? No, mira, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos que enfrentar en la elección del 2018 es esta posición de culpables, ¿no? Tenemos un sistema del cual forma parte de toda una sociedad, forman parte sus políticos, forman parte muchas veces sus líderes de opinión, forman parte sus empresarios. Es un sistema del que estamos hablando. Y creo que pensar el 2018 como un asunto de estos son los culpables y entonces vamos a encontrar a las palomas blancas que nos van a venir a transformar, es equivocado. Esa es la forma en la que hacen política muchos, encontrar una suerte de víctimas. Somos víctimas porque hay unos malos, hay unas mafias que nos están atacando. Yo no lo veo así, yo veo que hay un patrón sistémico. Mira, no solamente una mafia en el poder, las mafias, porque hay mafias en las clases medias, hay mafias en las clases más bajas, o sea, es decir, hay agandalle, por decirlo en términos coloquiales, de muchos actores, no solamente de un pequeño grupo oligárquico. Entonces yo creo que hay que primero que nada razonar que ese sistema en el cual pues, forma parte la sociedad interna
pues ya no nos está dando, nos está generando violencia, nos está generando inseguridad, nos está generando malos bienes, malos servicios públicos. Hay que cambiarlo. ¿Cómo hay que cambiarlo? Hay que cambiarlo también de una manera sistémica. Yo propongo, hagamos política con menos dinero que el que se está haciendo, sin las enormes carretadas de billete que gastan los partidos políticos, y vámonos a la brecha importante que hoy no está aprovechada, que es inspirar a la gente, que la gente vuelva a creer que podemos cambiar los valores, los principios, la forma en la que está funcionando. Difícil. Sin duda lo es complicado, pero yo no encuentro otra forma de cambiar a un país en el cual hoy tienes a 29,000 desaparecidos, en el cual cuando recorres al país tienes fosas clandestinas por doquier. Más de 100,000 muertos. En el cual tienes escándalos de policías, de autoridades involucradas con el crimen. Esa es la realidad. Entonces, irnos por buenos deseos o por cosas mediocres en cuanto al planteamiento me parece que no va a terminar resolviendo lo que la gente quiere en el país. Inmersos, por supuesto, en una severa crisis de corrupción e impunidad, Armando. Sin duda. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos platicando con Armando Ríos Peter, aquí en A Fondo. Volvemos. Es un trabajo no de y de resultados. De veras. Bueno, pero yo retomo tu ejemplo porque en aquella época los partidos de oposición hacían política de otra manera, de la manera en la que yo estoy planteando. Una cosa es cuando están en la oposición y otra cosa es cuando llegaron al poder. Entonces hay que tener una campaña distinta y luego hay que llegar al poder y hacer las cosas de manera diferente. Bueno, Pero- estamos justamente platicando con Armando Ríos Peter y en esto que acabas de decir, yo te preguntaría, ¿por qué quieres gobernar México? ¿Por qué creer en ti? ¿Por qué la gente tiene que creer en el Jaguar? Mira, yo me he preparado para gobernar a México, lo he venido diciendo desde muy joven. Mi aspiración política ha sido presidir al país y me he preparado para ello. Y cuando digo que me he preparado es que he estudiado para ello y he estado en distintas trincheras que hoy me permiten tener un reconocimiento de los problemas, pero sobre todo de dónde hay que ubicar las soluciones del país. Gran parte de las soluciones del país las tiene la gente, hay que dialogar con la gente. Y eso es lo que se ha perdido de parte de los políticos, la cercanía, la posibilidad de escuchar, de construir juntos. ¿Qué mejor momento para poder construir con la sociedad que el momento que estamos viviendo? No solamente en campañas, porque se acercan a la sociedad en campañas y después se olvidan de ello. Bueno, pero ahora es imposible, digamos, hacer ese corte y precisamente es a lo que iba. Hoy, hacer una candidatura y una campaña desde la óptica independiente, pues es el mejor momento que hubiéramos podido tener en la historia. Hoy a través de las redes sociales, a través del internet, a través del WhatsApp, a través de los teléfonos celulares, que son alrededor de 85 millones en el país, la forma en la que se construye valor agregado en el país, la forma en la que se hace intercomunicación horizontal, pues no la habíamos tenido jamás. Entonces, hoy estar interconectados nosotros 4 o tal vez otros 4,000 o 4 millones de personas es perfectamente posible para estar comentando, discutiendo, escuchándonos sobre todo y construyendo posiciones compartidas de cómo hay que resolver planteamientos que pueden estar dichos en Tijuana, pero que tienen una óptica distinta en Chetumal o que en Guerrero se pueden apreciar de manera diferente a Tamaulipas. Hoy es perfectamente posible hacer política horizontal, la tecnología nos permite, entonces hay que apostarle a esos rubros y especialmente, pues en tu pregunta, esto es a lo que yo me dedico a buscar que la política se vuelva un elemento de conciliación y que el trabajo compartido nos permita tener pues un mejor momento que necesita en este Dos contexto rápidas México. reflexiones en eso que tú estás diciendo. Tú te estás preparando o te has preparado a lo largo de muchos años para eres un político profesional. Sin embargo, y retomando la pregunta que te hacía Paco, hoy una de las figuras que mayor descrédito tiene es la del político. Desafortunadamente, tú ves hoy, la gente le preguntas qué opinión tiene de los diputados o de los senadores, es la peor. Entonces, ¿cómo poderte lavar estas manos y sobre todo hacer esta política, como dices tú, horizontal, cuando ya vimos experiencias, y ahí nos vamos a Francia, que lo tenemos inmediatamente, Emmanuel Macron nace como independiente, llega a obtener uno de los más altos índices de votación en Europa, en toda Europa, y hoy es de los que tiene también de los menores porcentajes de aceptación.
cómo hacer esto, cómo hacerlo, y no me refiero nada más a Europa aquí. ¿Qué hacemos? A ver, primero que nada, la reputación de los políticos, la mala reputación de los políticos está bien ganada. Digamos que tú tengas a alguien como Javier Duarte como un ejemplo de la generación de jóvenes en el gobierno que se atrevió a hacer cosas tan terribles como darle agua a niños con cáncer. Bueno, pues está claramente bien ganada que hay políticos que han hecho mal las cosas y que han abusado y que han irritado a la sociedad, que la han lastimado. Pero también habemos políticos que hemos hecho las cosas de manera diferente. Habemos políticos que hemos trabajado con honorabilidad, que hemos trabajado con honestidad. Y me parece que de eso se trata el Foro Nacional. Se trata de decir, yo represento esto, al desnudo toda tu carrera, lo que has hecho, por lo que has votado, por lo que has definido, y sobre todo tener la capacidad de discutirlo, de defenderlo. Eso me parece que va a ser uno de los principales puntos de la elección del 2018, primero. Segundo, a mí me parece que en este momento, cuando hablamos de cosas como lo que le ha pasado a Macron, de tener el mejor contexto y de repente caerse, es porque lo que se requiere es hacer política de manera diferente, no solamente para ganar el poder, sino para compartir el poder, para convivir en el poder. Hoy estamos experimentando, no solamente en México, sino en el mundo entero, dinámicas que no se habían visto antes. Sociedades que están claramente informadas, con dinámicas de información y con velocidades que no hubiéramos imaginado. Los políticos tienen que estar a la altura. ¿Por qué yo tengo una oportunidad en este contexto? Pues yo soy parte de una generación que está más involucrada en esa forma de compartir la información, de entenderla y de poder escuchar y de poder atender, que otros que ya están un poco más antiguos en este contexto. Yo ahí es donde veo una gran área de oportunidad y sobre todo donde estoy convencido que es donde va a estar el valor que se ponga en el 2018. ¿Qué has hecho? ¿Quién eres? ¿Cómo defiendes lo que has planteado? Y sobre todo, ¿qué ruta, qué planteamiento, qué propuesta quieres construir de manera horizontal, de manera con la gente? Oye, Armando, déjame debatir un poco sobre la comunicación horizontal. No es porque esté en desacuerdo contigo, pero en teoría de la comunicación suena muy padre. Pero quizá por las redes sociales tengan ustedes mayor conocimiento público, pero tienen una enorme lejanía. Vamos, Paco, el propio Lalo estarán de acuerdo conmigo que hasta para concertar una entrevista con los políticos nos cuesta mucho trabajo. Y somos medios de transmisión. La gente está todavía más separada de ustedes. Bueno, no es el caso mío, ¿eh? Digo, posiblemente cuando dices ustedes, ahí un poquito me salgo del asunto. Es posible que haya muchos políticos que de manera tradicional siguen los cánones tradicionales. Yo la mayor parte de las entrevistas que yo concerto, las concerto vía Twitter, donde la gente me manda un DM y me dice, oye, ¿cuándo vienes al estudio? Y me pasa cuando estoy, por ejemplo, en el caso de Puebla, ¿no? Que estuve recientemente, pues es la manera en la que yo tengo la posibilidad y la oportunidad de dar a conocer mi agenda, qué voy a estar, con quién voy a estar, qué es lo que va a presentar, y a través de esos medios es donde llega la gente, y no solamente los medios te piden alguna entrevista, no, la sociedad te dice, oye, ¿qué hiciste sobre este planteamiento? Hay, por ejemplo, en Facebook Live, ¿no? Cuando tú te metes a tener un contraste con la gente, yo lo hacía ayer que estaba en Ciudad Juárez, y les digo, estoy llegando a Ciudad Juárez, vamos a estar, esta es la agenda que tenemos, pues empieza el peloteo, empieza, y no solamente con la gente de Ciudad Juárez, sino con toda la gente del país, de repente gente de Zihuatanejo, de Sinaloa, gente de Tijuana, no solamente saludándote, sino diciéndote qué opina de este asunto. Es decir, la forma en la que funciona la comunicación ahora necesita tener políticos a la altura para ello. Estoy de acuerdo totalmente, pero es toda una evolución que nadie va a parar. ¿Qué es políticos a la altura? A ver, ¿le estorbas tú a la gente por estar preparado? No a la gente, a los políticos. ¿Les estorbas a los partidos políticos por estar preparado? Tienes un currículum impresionante. No, bueno, yo soy el que soy, tengo el currículum que soy, a final del día... ¿Pero estorbas? Porque estamos viendo que llegan los mediocres. Pues mira... Los populares, los artistas de cine, creo que los futbolistas, la parte más importante es, sin duda alguna, el tema del financiamiento hace que se coloquen por encima de otros actores, tal vez más capacitados, tal vez más entrenados. No hablo solamente de mi caso, sino de muchos políticos que yo creo que son buenos políticos en el país. Retomo un poco lo que decía Eduardo para juntarlo con lo que dices tú, Carlos. A ver, los políticos que tienen este terrible desprestigio, hay que entender cuál es la función de un político. La función de un político no es ir a tejer llegar, a la Cámara de Diputados. No es llegar a tejer, no es llegar a robar, no es llegar a hacer mochos, no. Es conciliar. Es entender que tal vez si tú no tienes un mismo punto de vista que el de Carlos o el que tiene Francisco, es, a ver, vámonos entendiendo porque juntos, si dialogamos, podemos tener un mejor resultado. Si hay, en lugar de caer al pleito y a los golpes, oigan, señores, yo creo que esta es la ruta. La labor del político es una labor fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Ojalá te escuchen los mesiánicos, ¿eh? No, yo lo planteo en este término. Cada quien tiene su forma de comportarse.
yo cómo creo la política y por qué creo que la política es una gran profesión y por qué me gusta defender, para además de todo es lo que me permite a mí darle de comer a mis chavos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Hay que reconciliar a México. Hay que generar conciliación. México tiene enormes áreas de oportunidad, México tiene enormes retos. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo entre sectores en lugar de estarnos peleando para poder sumar voluntades, para poder sumar esfuerzos? Esa es la labor que hoy está en juego. Y seguramente habrá quienes desde el mesianismo o de las posiciones fáciles, pues digan, yo soy el que tiene todas las soluciones. Nada más absurdo que eso hoy, donde lo que tienes es la posibilidad de aprovechar las soluciones que tenga Francisco, que tenga Carlos, que tenga Eduardo, pero que tienen 4 millones, 5 millones u 85 millones de personas que hoy están interconectados y que en tiempo real podemos estarnos escuchando y evolucionar la forma en la que nos entendemos, la forma en la que dialogamos y la forma en la que construimos respuestas y soluciones para el país. Vamos a ir a una pausa, Armando, pero yo me quedo con que el dinero mueve al mundo. Y te pregunto, directo, ¿de dónde viene el financiamiento? ¿Cómo te mueves tú como independiente? ¿Ya la contestamos de una vez? Sí. Bueno, pues el poco dinero que yo tengo es dinero mío, es dinero que me permite a mí en este momento moverme todavía con una enorme tranquilidad respecto a lo que estoy preparando. Nosotros tenemos que conseguir las firmas, Francisco. Nosotros vamos a tener entre octubre y el mes de enero la obligación para estar en la boleta de tener 850,000 firmas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos aprovechando el Internet, que el Internet es barato, el Internet en ese sentido, las redes no nos cuestan, para estar identificando, a ver, ¿quiénes creen en nuestra propuesta en Chihuahua? ¿Quiénes creen nuestra propuesta en Tijuana? Tenemos un ejército de alrededor de 15,000 personas detectadas de esa manera. Ah, mira, hay gente que nos ha venido siguiendo desde hace tiempo en Michoacán, gente que nos ha venido siguiendo. ¿Cómo nos ponemos en contacto para que ellos, en su caso, se estén articulando? Yo, por ejemplo, el tema de Tabasco que les comentaba que voy a estar, son la gente que se está organizando esta lógica, la que está poniendo los recursos para tener un espacio muy modesto en el cual nos podemos encontrar. Entonces, el tema de esta elección va a ser el dinero. ¿Y dónde va a estar la clave? Donde los aspirantes, los candidatos independientes podamos demostrar con toda transparencia, yo tengo 5 pesos o tengo 10 pesos, este es el origen, yo lo voy a estar presentando y los partidos políticos no van a tener chance de decir de dónde viene el billete que lo está financiando. Eso por sí mismo va a ser un elemento de mercadotecnia muy potente, porque ahí es donde vamos a demostrar que la cadena de corrupción, de compadrazgos, de relaciones con el crimen, pues puede tener una enorme distancia respecto a lo que estén ofreciendo los partidos políticos y la frescura con la que nosotros nos podemos presentar a la sociedad. Estamos con Armando Ríos Peter en Los Aspirantes 2018, aquí en A Fondo. Volvemos. Vamos. Le duele mucho a la sociedad no saber de dónde y cómo se mueve. ¿De dónde sabe? Por eso tienes que transparentarlo. En este momento, digamos, yo los recorridos que hago pues, son recorridos más de medio, etcétera. Pero cuando venga, digamos, el gasto, tendrá que ser el gasto menor y es el gasto de desplazamiento. Lo que el INE está promoviendo es todo menos una condición de piso parejo para los ciudadanos. Pero bueno, eso nos deja en una gran desventaja. Vamos, estamos continuando aquí con esta charla con Armando Ríos Peter. En este bloque, Armando, a mí me gustaría que pudiéramos platicar un poco más de los independientes, pero también un poco más del plan que tiene Armando Ríos Peter de llegar. Y de entrada yo te pregunto, a ver, en la candidatura de Armando Ríos Peter, ¿qué papel juega Jorge Castañeda? Bueno, Jorge Castañeda es un amigo desde hace mucho tiempo con el que hemos venido comentando que la única opción para cambiar al país frente a esta degradación del sistema de partidos son los candidatos independientes. Él me ha honrado con poner mi nombre. Con su apoyo, con plantear que yo puedo ser una opción viable y además de todo, siendo él uno de los precursores de las candidaturas independientes, pues esto ha dado un momento importante de atención y sobre todo de construcción de una visión de equipo. Con él peloteo las cosas continuamente, tenemos la posibilidad de estar dialogando, identificando cómo está el reto de conseguir 850,000 firmas, que no es un reto menor, cómo nos tenemos que organizar, cuál es el mensaje, cuál es el planteamiento, dónde están las líneas discursivas sobre las que tenemos que profundizar, y eso lo estoy haciendo con Jorge Castañeda y con muchos otros amigos, compañeros, colegas que les interesa. ¿Cómo integrarse con los otros independientes cuando está Álvarez y Casa, cuando está Ferriz? Bueno, ¿cómo van a hacerlo? ¿Alianzas? Bueno, hay que tender puentes. Cada quien legítimamente tiene la intención de conseguir las firmas, etcétera. Yo
por lo menos en este momento, entendiendo que cada quien tiene su ruta trazada, Emilio tiene la suya, tiene su propia ruta Pedro, en fin, pues he buscado tender puentes, he buscado tender reuniones con ellos, identificar que podamos en algún momento tener algún acuerdo, alguna conciliación, pero a final de cuentas... ¿Va a haber candidato único independiente? Pues mira, a mí me gustaría que lo hubiera, porque eso obviamente te da mucho mayor contundencia en cuanto a la diferenciación respecto al sistema de partidos. Hay que seguir dialogando, hay que seguir platicando. Hay un filtro muy importante en principio que es conseguir 850,000 firmas y además de todo con el recorte que te hacen, tienes otros retos. Ahorita el Instituto Nacional Electoral a partir del 8 de septiembre ha definido que va a bloquear el acceso a redes sociales a los aspirantes independientes, cosa que lo último que hace es poner el piso parejo, pues porque los partidos políticos tienen acceso a spots, tienen acceso a medios de comunicación, tienen acceso a tele, a radio. Entonces, las candidaturas independientes son incómodas y son incómodas porque les dicen a los partidos las trapacerías que están haciendo en cuanto al tema del financiamiento. Este tema de comparar, cuando yo esté buscando las firmas, pues a mí mi intención será poner en tiempo real con toda claridad, yo tengo 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, vienen de aquí, estas son las personas que las han aportado, cosa que no existe por parte de los partidos políticos, y este es el uso que se le está dando. Que los otros partidos nos digan qué es lo que están haciendo con el dinero, además de todo, que es en gran medida de nuestros impuestos, y con el que compran tinacos, con el que andan regalando despensas. Tarjetas. Entonces, hay que hacer una gran diferenciación. En principio, ¿por qué las candidaturas independientes son fundamentales en el 2018? Por una sencilla razón. Porque el sistema de partidos que acabamos de ver en el Estado de México, lo que se permite es gastarse 25,000 millones de pesos solamente en 4 estados, Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México, 25,000 millones de pesos, que es más o menos la misma cantidad de recursos que nos gastamos en ciencia y tecnología. Eso es lo que se gastan los partidos políticos para llegar al poder. ¿Qué valor agregado le dan a la gente? Bueno, hay que contrastarlo con qué, con transparencia, con rendición de cuentas y con propuestas que inspiren. El tema de tener acceso a la tecnología que hoy está queriendo bloquear el INE, es obviamente un gran momento de diferenciación que puede ser muy útil para la sociedad. Hay que luchar contra eso porque ellos quieren seguir manteniendo el monopolio. Oye, yo entiendo a los independientes más por una propuesta y un proyecto que por financiamientos y dineros. Así es. A ver, no queremos palabras, queremos ideas. ¿Y cómo entender que se sientan juntos para hablar de la nación Jorge Castañeda y Ríos Peter? Uno que es ultraconservador, con Fox, de derecha, y tú que representas y siempre has sido, repito, subrayo, congruente con la izquierda. No le entiendo. No, mira, yo creo que los grandes retos de este país hoy no tienen identidad ideológica de izquierdas o derechas. Yo creo que hoy las necesidades que tenemos como país, por ejemplo, tener un Estado de Derecho, pues es una propuesta que desde la izquierda hasta la derecha es importante. Tener un país con justicia, para decirlo en términos claros, sería la política redistributiva y social más potente que podemos tener en el país. Pero tienen que estar definidos, ¿no? Yo quiero saber qué piensas del aborto, qué piensas de la homosexualidad, qué piensas del tratado de libre comercio, y son diferentes las posiciones izquierda de derecha. Mira, existe. Si hemos caído, yo creo que en una cuestión de no profundizar. Hoy el problema del país es que no se aplica la ley. Es uno de los principales problemas, que tienes tú a gente que se roba el dinero en Nuevo León y que terminan mofándose de la gente. Pero si alguien de repente lo acusan de robarse un encendedor en un Oxxo, esa persona termina con 7 años de cárcel. Entonces tenemos un país en el que la ley se aplica de acuerdo a si tienes billetes o si tienes palancas. Eso tiene que acabar. No de hoy, de hace muchísimos años. Pero hoy es mucho más evidente, porque precisamente por estos mecanismos de información que tenemos, pues terminan los lores, las ladies, etcétera, siendo evidentes para todos, generando una gran también la conciencia. política es así, de palancas y de billete. También la política, no solo las leyes. Tiene que dejar de serlo, Carlos. Precisamente por eso el tema de la política en nuestro sistema jurídico, nuestro sistema de justicia, requiere un cambio profundo. No, ¿Cambiaría con un independiente? yo estoy convencido que sí, porque la manera en la que tú puedes llegar al poder tiene un circuito distinto. ¿Qué es lo que tienes que romper para llegar al poder? Romper ese circuito que hoy está que hoy genera, profundiza la impunidad y la corrupción de cómo se utiliza el dinero en una campaña. No estaría amarrado, perdóname, perdón, Lalo, no estaría amarrado porque juegan como independientes y me voy al Bronco, ¿no? Juegan como independientes, todo muy bien, padrísimo, y a la hora de los, ahora sí que a la hora de los trancazos, sí, hay amarres, hay... Gobernar ya es otra cosa. Es otra cosa. Ya es otra cosa. Mira, compromisos. Ahora que retomas el caso de Nuevo León. Nuevo León llegó sin Congreso.
Entonces, obviamente, llega maniatado. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Nosotros necesitamos que haya 300 candidatos o candidatas diputadas a diputados o diputados federales independientes. 64 candidatos o candidatas a senadores. Es el trabajo que ahorita estamos identificando. ¿Quién puede ser un candidato o candidata independiente que verdaderamente haga las cosas de manera diferente, que no tenga este tipo de asideros? De compromisos. Y el ejemplo de Pedro Kumamoto yo siempre lo trato de utilizar porque es un buen ejemplo. Es una persona que ganó, es un chavo que ganó con 18,000 pesos de campaña, seguramente a candidatos de partidos que tenían 3, 4, 5 millones de pesos en el bolsillo para andar gastando. ¿Qué hizo? Se organizó de manera diferente con las colonias, con sus comunidades, con sus compañeros de escuela, con la gente de su universidad. ¿Para qué? Para hacer un esfuerzo de organización que diera el mismo resultado, ganar una campaña. Obvio, tiene una forma distinta por obligación que comportarse frente a ese electorado, frente a esa, digamos, frente a ese grupo de apoyos. Eso me parece que es lo que te abre una opción. Entonces, y hoy ya tiraron el fuero. Bueno, y tiene avances, me parece que son significativos. Si tenemos un ejemplo de esa naturaleza, exportémoslo para tener 300 candidatos o candidatas independientes, para que en lugar de que un empresario se queje y diga todos están haciendo mal los partidos políticos, métase a hacer. Pero bien, como dice Carlos, que es una realidad, ¿con qué puedes querer tú tener muy buenas ideas y muy buenos pensamientos? Sin embargo, en el momento de empezar a hacer política vas a dar cuenta que quién es tu equipo de trabajo. Eso es fundamental, porque hablamos de independientes. Ahí pero está el caso de Fox. Ahí llegó Fox y todo el mundo dijimos con quién va a gobernar y con lo que gobernó, cuidado. Y vas contra un sistema. Bueno, además, ¿tú con qué vas a jugar, a participar? Hay todos los escollos del mundo enfrente. Sí, todos. Pero tenemos todos los males enfrente. Entonces, regularmente cuando sale de candidaturas independientes, siempre lo que nos pasa es ese chip de mexicano, decir, hoy están todos estos problemas. No, en lugar de pensar que todos esos problemas son los que tenemos que resolver. Tenemos que resolver la grave problemática de corrupción, de pobreza, impunidad, de desigualdad, de impunidad que tenemos. Ese tiene que ser el objetivo. Entonces, yo creo que hay un patrón muy claro sistémico contra el que hay que ir. El dinero en las campañas. Los partidos políticos y su tinacocracia que hoy están generando malos bienes, malos servicios públicos y relación con el crimen. Eso es contra lo que hay que ir. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Solamente tenemos las candidaturas independientes. ¿Podemos tener 300 candidatos independientes que ganen? Sin duda alguna. Que ganen la Cámara de Diputados. Déjame aplicar esto que mencionas a un caso hipotético. ¿Guerrero hubiera cambiado contigo en el gobierno? Conmigo solo en el gobierno, sin duda, no. Eso es, digamos, uno de los planteamientos que yo incluso hice siempre. Se necesitaba tener un equipo. Yo no lo tenía. Yo no tenía un partido que acompañara esa visión y precisamente esa fue una de las causas de mi renuncia. Si el partido estaba involucrado simbióticamente en la misma forma de hacer las cosas, pues ¿qué equipo vas a tener? Aquí lo que estamos buscando es 300 candidatos independientes, 64 candidatos a senadores, un candidato a presidente de la República, hacer política de manera diferente, poner temas en los cuales la convergencia entre izquierda o derecha termine siendo absurda en beneficio de la gente. Hay que tener planteamientos claramente establecidos. ¿Cómo tenemos un país de leyes? Bueno, ese va a ser un tiro, sin duda alguna, porque vas contra todo un sistema. Oye, pero Armando, hay mucha más gente que necesita que ese sistema cambie. Pero a ver, la historia nos cuenta que los independientes, si pierden, ya no tienen acomodo. El que está dentro de un grupo político generalmente tiene opciones, chambas. ¿Qué va a pasar contigo? Si pierdes es para negociar una posición y si ganas es para no ceder. Porque ¿te vas a jalar gente de otros partidos para armar tu equipo? Mira, los que te bloquearon. Yo tengo muy claro que la ruta para cambiar a México en este momento es la que estoy planteando. Creo que si los partidos políticos siguen haciendo la política tradicional, van a seguir siendo parte del problema. Si los partidos políticos que hoy... A ver, es importante subrayar esto. No hay democracia sin partidos políticos. Pero no hay peor condición para una democracia que tener partidos políticos como los que tenemos hoy aquí en México. Entonces, ¿qué necesitamos? Desintoxicar a estos partidos políticos del dinero del que se han vuelto realmente usuarios continuos, beneficiarios. Tenemos que generar un proceso un poco como de que se vaya en la oceánica, ¿no? Desintoxicarlos un poco. ¿Sobre de ellos? No, está hablando hoy día sobre PRI, PAN, PRD, Morena, todos los corruptos que hay. No. Bueno, lo que tienes que ir es en contra de la corrupción y tienes que ir en contra de los fenómenos de corrupción, los patrones, las redes de corrupción y los hechos específicos. Un partido lo que engaña es corrupto. Necesitamos que los partidos políticos cambien en México.
Necesitamos que mejoren su comportamiento porque a final de cuentas son parte fundamental de nuestra democracia. Pero así como están no nos sirven. Entonces, ¿qué contestaría con toda claridad? Estar en este planteamiento, a final de cuentas, yo siempre me he dedicado a la política. La política se hace en muchos rincones, en muchos ámbitos, de muchas maneras. No estoy haciendo política para ver cómo te acomodas y para ver cómo... Pero estamos haciendo un llamado para que cambie un sistema, como ustedes bien lo señalan, que hoy le está causando dolor a muchos ciudadanos, que hoy genera incertidumbre, que hoy genera inseguridad y que genera Pero Armando, violencia. tu apuesta es muy alta, ¿eh? O buscas la presidencia del país o te van a orillar a acabar de intelectual haciendo comentarios en los medios. Pues mira, hay muchas rondas en política y lo que te puedo decir es que a los 44 años esta es la ruta. Yo prefiero ser alguien que abra la cortina del nuevo país a ser alguien que la esté cerrando, como muchos, como los Javier Duarte, la están cerrando desde la casa. Vamos a hacer una pausa y regresamos en A Fondo con Armando Ríos Peter. Volvemos. ¿Sí? ¿Cuál La de prefiero ser el que abra la cortina. Mira, hay una escuchado seguramente. ¿Qué pasó? Fuerte y capciosa. Sí, pero Quiero yo lo que es importante. entonces quiero siempre es- poder contestar las cosas. Tenemos 10 minutos, 10 minutos, breves, concisos. Ese es importante. ¿Nos has dicho qué? ¿Nos puedes decir el cómo? Perdóname, Paco. El cómo, porque ya hemos escuchado el qué de todo, ¿eh? El cómo llegar, pero el cómo ¿de qué? ganar. Para que nuestro auditorio sepa de qué estamos hablando. El cómo vas a hacer las cosas. El qué, porque ya hemos escuchado el problema de la corrupción, ya hemos escuchado el problema de la impunidad, del financiamiento, del Ferrari con el Volkswagen. ¿Cómo vas a resolver eso? En materia de justicia, por ejemplo, hay cosas en las cuales se requiere voluntad política. Hay que tener, por ejemplo, una Procuraduría General de la República que verdaderamente procure justicia, que investigue, que no solamente esté a disposición del gobernante a ver no esté a quién le ligada. ayuda, a quién no. Entonces necesita autonomía, necesita modernización, necesita muchos recursos, hay que conseguirlos, hay que conciliar para tenerlos. Hay que hacer política para hacer políticas públicas. Hoy ni se hacen políticas públicas, ni se hace política porque cada quien solamente se sienta en su renglón, en su trincherita, solamente para estar diciendo, el único que puede hacer las cosas soy yo. Yo quiero ser un aspirante a la presidencia de la República que llegando a la silla concilie y que concilie con otras fuerzas. Cuando ustedes me preguntan, oye, ¿qué va a pasar con los partidos? Habrá que trabajar con ellos y habrá que plantear cánones distintos de ese trabajo, formatos diferentes en los cuales proyectarle y generarle valor agregado a la gente. Y hay que estar involucrado con la sociedad y con la ciudadanía, y estar haciendo política transversal, y hay que estar haciendo involucramiento a nivel regional y no estar solamente viendo el centro, y hay que hacer política que no descanse en los ejes verticales. Estamos en un momento de transformación del mundo entero en el cual México está involucrado. ¿Cómo tenemos un liderazgo que ve hacia el futuro en lugar de estar construyendo respuestas y soluciones desde el pasado? ¿Qué es lo que yo veo el día de hoy? Lo que yo veo es gente que en la nostalgia te está planteando ese México mejor es el que yo voy a construir. Voy a ser un presidente fuerte que verticalmente ordene todo. Bueno, eso no existe. O sea, ese tipo de país ya se acabó, ya no existe. Hoy lo que necesitas es cómo construyes. Repito la frase, valor agregado con aquellos grupos de ciudadanos que están echados para adelante para que haya rendición de cuentas en cuanto al agua potable en Mexicali. ¿Cómo lo haces con los que están, con las mamás de Solecito, que están queriendo que sus hijos aparezcan desaparecidos hoy y que no encuentran fiscales que les respondan? Hay que hacer política con la gente y hay que hacer política con los que están metidos en la política, porque hay muchos que llegan con este fraseo ciudadano en el que muchas veces dicen, bueno, yo voy a resolver todo, pero eso no existe. Tienes que construir puentes de diálogo, poner prioridades y obviamente tener un esfuerzo de conciliación que te permita alcanzar. Un gran cerebro tiene que estar al frente de este país y cambiarlo todo, pese a lo que hay en una gran batalla. Muchos grandes cerebros, diría yo. Muchos, sí, pero Coordinados. el principal, coordinados. Cuando estábamos en el corte platicando, hubo una frase que me quedó y me hizo un poco de ruido. Dijiste, quiero llegar a ser presidente, quiero gobernar este país en beneficio porque quiero dejar a mis hijos un mejor país. ¿Solamente a tus hijos? No, y claro que no. no, te lo pregunto porque es muy claro que pues, muchos funcionarios... solamente lo hacen eso, inclusive a los que no tienen hijos y no tampoco se los dejan a sus hijos, pues son gandallas. No, a ver, Hasta con los toda helicópteros claridad, usan nada más para sus hay hijos. una camada generacional, yo soy papá, yo tengo un hijo de 9 años, una hija de 6 años, que merece
que en los próximos 20 años no tenga miedo de salir a la calle por temor a que la niña sea violada, que como ocurre en el Estado de México, porque la niña sea secuestrada y que sea, digamos, vejada, que te roben, que te asalten. O que el niño no tenga, ese niño en los próximos 20 años no tenga chance de tener estudios suficientes para tener un empleo digno. Ese país yo no lo quiero. Y no lo quiero para esa camada de niños. Bueno. No lo quiero para esos jóvenes que hoy, cuando tienen 17 años en el estado de Guerrero, pues no saben si irse al narco como halcones o irse a Estados Unidos a buscar dinero. ¿Cómo resuelves? A ver, el gran problema, ¿cómo vas a resolver el problema de la pobreza? Pobreza extrema, y no de unos cuantos, sino de una buena parte del país. México requiere, yo diría, dos cambios fundamentales. Una, consolidarse realmente como un país de leyes. Por eso el tema de la justicia, lo vuelvo a insistir, nuestro andamiaje de justicia no está funcionando, ni en la forma en la que se procura justicia, ni en la forma en la que funcionan nuestros juzgados. Hay que hacer una gran reforma, una gran transformación en la manera en la que la justicia hoy tú vas con una persona de pocos recursos y dice que aplicar la ley, perdón que lo diga así en televisión, te mienta la madre. Claro. Porque dice, oye, aplicar la ley es para joderme a mí, para que el que tiene dinero gane. Eso tiene que cambiar. Un país de leyes para 120 millones de personas, donde el empresario más encumbrado sepa que si pierde en un tribunal no va a tener chance de negociar y ver cómo saca su propio beneficio, es el país que necesitamos. Para leyes y que se respete. En efecto, un país de leyes donde el respeto a la ley sea para todos y todas por igual. Por igual. 120 millones de personas. Y un país en el que se genere riqueza. Mira, tenemos un terrible problema de pobreza, sin duda alguna, cuando hablas del 50% de la población en condición de marginación. Yo soy de Guerrero, conozco esa pobreza y conozco de la pobreza más marginal, la de Metlatónoc, la de Cochuapa el Grande. Me ha tocado trabajar y buscar resolverlo. A mí me tocó hacer un programa especial de seguridad alimentaria donde logramos cambiarle de manera radical a 125,000 personas la condición en la cual estaba su alimentación y nutrición. Sé hacer ese tipo de políticas públicas. En la reforma agraria. Pero ¿no? hay que buscar que la forma en la que está funcionando nuestro sistema permita generar riqueza. Porque el problema hoy es que esa generación de riqueza es solamente para unos cuantos. Se quita la posibilidad de que el mérito sea respetado, de que los que tienen mérito puedan destacar. Tal vez más el que se agandalla o que es el hijo de alguien que tiene la posición privilegiada es el que recibe las becas, el que recibe los beneficios. Necesitamos que la gente sea valorada como tal, que la educación, por ejemplo, que es esa gran capacidad de tener evolución y permeabilidad social, se convierte en un instrumento de cambio y de transformación para 120 millones de personas. Eso requiere recursos, pero eso requiere de filosofía de la política pública. La educación tiene que ser para todos y para todas. Tenemos que garantizar que los instrumentos de financiamiento que tenemos nos permitan ello. Aprovechar la tecnología para que el Internet que se puede tener aquí mismo donde estamos grabando esto pueda ser exactamente de la misma potencia que el que tiene el chavito de Metlatónoc. Eso requiere de inversión. Que primero pública. les llegue la electricidad, ¿no? Bueno, hay electricidad. El tema es que no les llega digamos, estoy pensando en las comunidades donde habiendo electricidad, pues no tienen capacidad de que les llegue. Hoy hay un 2% de la población que no tiene electricidad. Hay que llevar el tendido eléctrico, como tú lo planteas. Pero hay que llevar el tendido eléctrico no solamente por llevar los beneficios de la electricidad, hay que llevar el tendido eléctrico para que haya banda ancha. Para que ese niño que está en la Sierra Madre del Sur, en la parte más intrincada, donde haces 9 horas para llegar, ese maestro que está dando clases ahí y ese niño que está recibiendo, tengan posibilidad de tener el mismo tipo de calidad de información y de insumos para aprender que el que tiene el chavito de la Miguel Hidalgo. Y de crecimiento y desarrollo. Entonces, hay posibilidad de hacerlo, sin duda alguna. Hay recursos, sin duda alguna. Hay que realinearlos, hay que conciliar para que políticamente veamos que es el esfuerzo que va a permitir que en 20 años... Dios mediante, cuando mi hija tenga 26 y toda su camada, que son varios millones de niños, tengan esos 26 años, tengan un país diferente. Todos hablamos de educación en este país, pero estamos reprobados a nivel mundial. Nuestra generación, todavía la tuya, alcanzó a formarse con otros valores, otros principios, otras reglas. Hoy el mundo va muy rápido. Yo te pregunto, si llegas a ser presidente de la República, vas a voltear para allá y tienes un ocurrente, por decirlo menos, como Trump. Volteas para acá y tienes otro ocurrente, el de Corea del Norte. Te bajas para acá y tienes un ocurrente en Venezuela y ya tienes un ocurrente en Cuba. ¿Cómo vas a negociar con ellos? ¿Con educación? ¿Qué tipo de educación? ¿Cómo vas a hablar de México con problemas como los de Barcelona, por ejemplo? Que no estamos lejanos, ¿eh? Bueno, primero que nada, el que no tiene que ser ocurrente es uno. Digamos,
puedes tener muchos escollos y muchas complejidades, especialmente ahora que tenemos en Estados Unidos un presidente que es muy volátil. Pues me parece que México lo que requiere es tener muy claro qué es lo que trae a la mesa en la relación bilateral. Fíjate qué decentes. Yo dije ocurrente, él dijo volátil. Sí, no, bueno. Creo que tiene otros calificativos. Es el político, no tu tocayo. No Pero digamos, tiene que ser muy claro México en saber y estar consciente qué es lo que trae a la mesa. ¿Pero cómo los vas a enfrentar? Bueno, tienes que negociar con ellos, llegar a un tratado de libre comercio que has hablado mucho de ello. Con esa claridad, y si en el caso, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, con firmeza, México trae una serie de beneficios que no solamente son para los Estados Unidos, sino que son compartidos en una relación hemisférica, pues el arte de conciliar, que es de lo que se trata la política, es tener muy claras las prioridades, tener muy claro lo que no se va a aceptar y en ese margen tener la posibilidad de que la discusión y el diálogo permita la persuasión del lado de México en cosas como esta. Hoy, ¿por qué México no está negociando un capítulo de derechos humanos en el contexto del Tratado de Libre Comercio? Eso lo deberíamos de haber llevado, o el tema de movilidad o varias cosas que no veo que con tanta contundencia traiga el gobierno actual. Bueno, eso te permite una área de oportunidad en el debate y en la discusión que te pone también en contraposición lo que está planteando una administración que no solamente están viendo los mexicanos. Hoy a la administración de Trump la está viendo el mundo entero, pues por el liderazgo que ha tenido Estados Unidos. ¿Cómo le haces tú, por ejemplo, para decir, hoy un capítulo de derechos humanos para que dejes de confrontar y de estar atacando a mis migrantes, a los mexicanos, y que dejes de estar yendo en contra de ese discurso que durante tantas décadas estuviste enarbolando? Pero tú puedes llevar la carpeta y los temas que quieras. Te vas a enfrentar a un tipo que te dice aquí no pasas porque hay un muro. A eso me refiero. ¿Por qué no le dices tú, oye, ese muro es un hecho hostil, es un hecho enemistoso, y no solamente lo dices en esa mesa, lo dices en el foro internacional para generarle un contrapeso? No lo dices. Bueno, pero aquí ustedes están criticando entonces a Peña Nieto. Yo no soy Peña Nieto y ni aspiro en ningún momento a tener un liderazgo tan pequeño como el que ha tenido el día de hoy. ¿Qué hubieras hecho con Trump enfrente? En Los Pinos, como lo tuvo Peña Nieto. Pues yo le hubiera dicho, oiga, usted está loco si usted quiere que paguemos ese muro. O sea, te pones los guantes y a darse cates. Mira, aquí perdóname que te lo diga con las palabras como son. O hay solamente buena voluntad, o hay en algún caso, perdóname, ingenuidad. Hay que tener inteligencia. Porque sin duda traes buenas ideas, pero de ahí la política no es nada más buenas ideas. Aplicar estas buenas ideas, como dice Carlos. Pero ¿qué riesgos tienes que ser? A ver, nada más para entender, ¿qué riesgos le estás viendo a lo que yo estoy planteando? Obviamente, cuando estoy hablando de conciliar, estoy hablando de que hay que ponerse de acuerdo con otros que no piensan como tú, con otros que van a estar oponiéndose a ti. Totalmente de acuerdo, pero es que no es solamente la inteligencia y no solamente son las buenas ideas. Cuando lo tratas de llevar a la práctica y te topas con todos estos atavismos políticos, con todas estas fuerzas económicas, políticas, sociales, internacionales, no es solamente... Bueno, pero entonces lo que tienes es que priorizar, identificar cuáles son tus batallas, identificar quiénes son tus aliados, construir cómo puedes hacer una gran masa crítica que te permita enfrentar esa batalla, y si de esa batalla sales victorioso, utilizar esa capital para la que sigue. A final del día, tú tal vez lo que me estás diciendo, oye, la vida es difícil. Sin duda alguna la vida es difícil. No solamente ser político y hacer política, pero lo más importante en este momento en el que el país tiene enormes desafíos, lo que necesitamos es frescura para hacer el planteamiento, capacidad de no quedarnos en una misma, digamos, en una misma visión de cómo resolver las cosas, porque hoy las soluciones del pasado, las que hemos visto, no están dando resultados. Armando, hay que buscar nuevas opciones. Tú eres un académico, eres un hombre inteligente, sabes el peso de las palabras, y no has encontrado en esta mesa que nadie te diga cobarde, maltratado empleado de Washington. Si con eso te vas a enfrentar a gobernar y buscas conciliación, te vas a hablar al cerebro y ellos te van a pegar en el hígado. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, pero a final del día, cuando te dicen cobardes, porque hay algún antecedente. Si te está diciendo cobarde alguien que no tiene ningún tipo de argumento. O te dicen cachorro, te dicen lo que quieras, pero es el insulto, el agravio, el ataque. Quien te agrave y que te insulte, a final del día no te debería de mover si tú lo que tienes es una ruta crítica clara y las acciones que estás generando tienen resultados contundentes. Digo, es tanto como decir, oye, ¿alguien te va a criticar en política? Por supuesto que te van a criticar en política. El tema es que tú tengas la ruta crítica clara, y creo que este gobierno, solamente para cerrar, lo que no ha tenido es una ruta crítica clara, por eso ha generado ese tipo de críticas. Yo no las voy a tener. Hay que ser sagaz como un jaguar. Hay que ser sagaz como un jaguar. A ver, platícanos, es la última pregunta de esta charla. ¿Por qué el jaguar? Bueno, así me pusieron en la campaña a diputado federal que hice en la Costa Grande. Yo soy de un pueblo de la costa de Guerrero hacia Michoacán, entre Acapulco y Michoacán,
que se llama Tecpan, y yo trabajé mucho en la Sierra Madre del Tecpan Sur. de Galeana. Estos ejemplos que yo les pongo son muchos de la Sierra, porque ahí, entre otras cosas, además de estar enfrentándose a cómo cambiar los temas de pobreza, el tema de la amapola, las graves problemáticas que tenemos en Guerrero, pues estaban acabando con el jaguar que es endémico en gran medida ahí en el territorio, estaba siendo atacado, lo estaban exterminando los campesinos. Hicimos un programa para cuidar y proteger al jaguar, y después de ahí, cuando vino la campaña, dijeron, pues este es el jaguar, etcétera, y se nos fue quedando, se quedó el territorio jaguar y es el que ahora estamos exportando para el país. Así, ¿sí o no? ¿Llegarás a la boleta, Armando? Sin duda. Armando Ríos Peter, te Oye, agradecemos y además enorme. Tiene dos tareas: convencer y vencer. Así es. Así es. Armando, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas Esperamos una próxima contigo aquí. gracias. Encantadísimo. Muchas gracias y gracias a usted por acompañarnos. Gracias, Eduardo, Carlos. Al contrario. Y nos vemos en el próximo A Fondo. Claro, sí, 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 ¿qué? Ahorita de una vez.